difícil, lúcido, que tengo que manejar esa vía aérea y que la falta de colaboración del paciente me va a condicionar que yo, todo lo que son las posibilidades de manejo del paciente despierto, vigil, intubarlo despierto, eso automáticamente, si no hay colaboración del paciente, se va a descartar. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos tiempo, podemos planificar bien el manejo de una vía aérea difícil. Muy, pero muy importante. Lo primero, si ustedes ya saben que la vía aérea es difícil, no se tiren al agua solos. Está en todos los algoritmos, y después lo vamos a ver, el pedir ayuda. Yo no me enfrento a la vía aérea difícil solo, a menos que no tenga más remedio, a menos que esté solo, a menos que esté en la mitad de la calle, a menos que sea el único médico que está de guardia en ese hospital. Si no, hay que pedir ayuda. Si yo tengo el diagnóstico de vía aérea imposible, o sea, ¿qué significa esto? Paciente que vino de sala de operaciones y viene un anestesista de experiencia o viene un anestesista que dice, mirá, fuimos 3 anestesistas que intentamos intubarlo y la verdad fue imposible. En ese caso no hay duda. O paciente que está en el CTI, que gente de experiencia no lo pudo intubar al paciente. Y bueno, ese paciente tiene el sello de vía aérea imposible. ¿Qué hago con un paciente que tiene ese diagnóstico? Y no tengo muchas opciones. La opción es la fibrobroncoskopía, porque todo lo que no sea manejarlo de esa manera en un paciente que ya tiene ese diagnóstico, estamos hablando del paciente que tengo tiempo, que está coordinado y que yo puedo tomar las mejores decisiones con tiempo. Voy a tener que intubar con fibrobroncoskopia. Si lo sé usar yo, lo uso yo. Si no lo sé usar, tengo que pedir ayuda, llamar al fibroscopista, llamar a quien sepa usarlo de manera segura. Pero esa es la única opción que nos queda en ese caso. Todo lo que salga de eso es tirarse al agua y ver qué pasa. Y no es lo que se recomienda. No tengo un fibroscopio o no lo sé usar. Yo no les recomendaría que usen un fibroscopio si no lo saben usar. ¿Por qué? Porque no van a tener buen resultado, va a ser muy dificultoso y alta chance de romperlo además el fibroscopio y que cuesta bastante caro. En ese caso tengo que ver si tiene una apertura bucal mínima, que le llamamos de 2 centímetros por lo menos, que es lo que yo necesito para meter, aunque sea la pala de un videolaringoscopio, esa va a ser la mejor opción. Otra vez, videolaringoscopio. Lo sé usar, tengo experiencia, lo usé en intubaciones sencillas, lo usé ya en alguna medio complicada, entonces yo tengo que saber usar las herramientas para resolver. Si a mí me preguntan cuál es la opción, y siempre va a ser el videolaringoscopio si yo puedo abrir la boca. Tengo un lugarcito para meterlo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo ya hice la experiencia. Entonces, una vez que uno tiene la experiencia, la herramienta realmente es cuando le rinde. Ahí se resume el manejo de la vidriera prevista. Todo lo demás es usar los mismos recursos de siempre y ver qué pasa. Pero si yo no quiero tirarme al agua, tengo que saber utilizar dispositivos de manejo más avanzado de la vía aérea. Pero ahora la vía aérea difícil me puede tocar de manera imprevista o que no haya tiempo. Sabemos que, pero no hay tiempo. O me pareció que no iba a tener ningún problema, o no pude ni evaluarlo. ¿Por qué? Porque al paciente se le ocurrió hacer un paro cardíaco, y yo llego y lo veo en ese momento, lo llaman de piso y no da el tiempo para evaluar nada. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Y acá es donde hay que sistematizarse utilizando diferentes pautas y algoritmos. El algoritmo de manejo de la vía aérea de la Asociación Americana de Anestesiología, cuando uno lo mira así, es aquello que uno dice, no aclaren que oscurece. Porque si uno lo mira así y dice, esto no me está ayudando en nada. Después que uno lo analiza 450 veces y paso a paso y parte a parte, uno puede llegar a generarse un orden mental de cómo seguir este algoritmo. Por suerte, hubo gente mucho más práctica que hizo otro algoritmo diferente en otro lado, que es la
Sociedad de Vía Aérea Difícil, que es una sociedad inglesa que hicieron una pauta que es mucho más fácil de seguir, mucho más fácil de entender, y como ven acá, es lineal. ¿Tá? Y es para vía aérea difícil no prevista, y tenemos dos cosas que ya cuando lo miramos tenemos que tener en cuenta desde siempre. Si ven acá, está el oxigenar. Es lo que hablamos al principio en la otra clase. El paciente no se muere por no poderse intubar, se muere por no poderlo oxigenar. Por lo tanto, esto tiene que estar presente en absolutamente todos los pasos. Desde antes de empezar la maniobra, si no pude, en cada intento, si pongo un dispositivo supraglótico, bueno, acá el intento de ventilación, o sea, siempre va a tener que estar el intento de oxigenar al paciente. Y oxigenarlo es, si tiene ventilación espontánea, si no tiene, lo tengo que ventilar bajo máscara. Por lo tanto, es fundamental, y lo repito de la vez pasada, aprender a ventilar bajo máscara. Entonces, y lo otro es esto. Arrancamos con, a la menor dificultad, a la menor duda, pide ayuda. El pedir ayuda es parte del algoritmo. El que no pide ayuda significa no sé el algoritmo, no sé enfrentarme a una vía dificultosa. O sea que el pedir ayuda no es van a decir que yo no sé intubar, que yo no puedo, tuve que llamar a no sé quién, al anestesista de allá, al médico de allá, al intensivista de allá. No, el pedir ayuda es fundamental y es obligatorio. Si yo no pedí ayuda, estoy desconociendo lo que tengo que hacer. Entonces acá hace 4 planes, el A, B, C y D. El plan A, empezamos por la parte que todos queremos, intentarlo intubar y ver si tenemos éxito o no tenemos éxito. Para tratar de tener éxito, tenemos que hacer lo que la otra vez hablamos de que sea el mejor intento. Acá plantean intentos 3+1, después esto lo vamos a analizar un poquito más desglosado, pero para irnos metiendo en el manejo. 3 intentos más 1. ¿Por qué habla de 3 intentos más 1? Si estoy yo solo y no tengo a alguien más, hago hasta 3 intentos. Ahora, si consigo a alguien más que me venga a ayudar, o a alguien con más experiencia, o a alguien que te ayude, porque a veces no es necesario que tenga más experiencia, sino que venga con la cabeza fría de afuera, le damos la posibilidad de hacer un intento más. No se pudo, ventilamos bajo máscara, declaramos que no se pudo intubar, intubación fallida, y acá ya plantean de que vayan preparando y que esté cerca y accesible el kit de acceso de emergencia a la vía aérea. Acá le ponen las siglas en inglés, front of neck, o sea, del sector anterior de cuello. No diferencia si es traqueostomía o cricotideostomía. O sea, pero hay que tener el kit pronto como para ver qué pasa, porque ya no lo pude intubar, o sea que de alguna forma algo está complicándose. No pude intubar, intento ventilar bajo máscara, y bueno, vamos a algo más seguro que la ventilación bajo máscara. Intento colocar el dispositivo supraglótico. Otra vez surge el máximo de 3 intentos. Porque la mayoría de las veces se puede poner, pero a veces no se puede. En ese caso, si no se pudo, después de 3 intentos, declaramos que la colocación y ventilación con el dispositivo supraglótico falló, y ahí ya el kit quirúrgico dice que ya lo abras. Y haces mientras un intento final de ventilación con la máscara facial. No pudiste intubar, no pudiste poner un dispositivo supraglótico, intentaste ventilar con máscara, no se puede, por lo tanto, ahí estamos en la situación crítica. No se puede intubar, no se puede oxigenar, y lo que te queda es la vía aérea frontal de emergencia. ¿Tá? Esto como para entrar en ambiente con esto. Obviamente que el protocolo y lo que vamos a utilizar tiene que estar adaptado a cada situación y a los recursos que yo tengo. Acá viene la parte que es fundamental, el tema de los recursos.
¿Qué dispositivos contamos para manejo de vía aérea? Vamos desde lo básico, el laringoscopio, las máscaras faciales, cánulas de Mayo, ambú para ventilar, o el respirador, los conductores, el conductor de Eichmann, que falta una letra acá, máscaras laringeas, el Fast Track, combitubo, tubo laringio, el Bonfils, el videolaringoscopio, fibrobroncoloscopio y el material de cricotireotomía. Todo ese material yo no lo puedo estar rejuntando en el momento de la emergencia. En todos los lugares donde se maneja la vía aérea, debería haber un lugar pronto en el cual esté todo este material. Llámenlo valija, carro, bandeja, lo que sea, pero que tenga todo disponible pronto sin tener que perder el tiempo para irlo a buscar. Y que tenga todas las alternativas que sean posibles para cada paciente. Acá hay de todo. El laringoscopio, las cánulas, acá hay un Bonfils, máscara laringea de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, acá hay otra más, esta es el Fast Track, que es una máscara laringea intubadora, acá está el fibroscopio, videolaringoscopios diferentes, kit de cricotireotomía percutánea, acá hay otro, o sea, todas las posibilidades, acá un combitubo, de todo esto, las máscaras obviamente que de todos los tamaños, son máscaras faciales, de todo esto, que nunca falte el Eichmann, hay que seleccionar y ver qué se sabe usar y qué podemos tener en cada servicio. ¿Tá? Si me preguntan a mí cuál es la recomendación mínima de lo que tiene que haber, obviamente los laringoscopios con todas las palas para adultos de 3 a 5. Si hay manejo de niños, vamos a tener que tener todas las palas, desde la doble cero, la 1 y la 2 también. Las máscaras faciales de varios tamaños, porque la máscara tiene que ser acorde al tamaño de la cara y sellarla bien. Cánulas de Mayo, también diferentes tamaños, y tiene que haber siempre un conductor de los convencionales que se han usado clásicamente y siempre y que siguen siendo muy útiles. Pero después tenemos que estar en todos lados y fácilmente accesible el conductor de Eichmann, que antes era de la valija de intubación difícil, ahora es del lado de la cama de todos los pacientes. Máscaras laringeas, de la 3, la 4 y la 5, estos son por peso del paciente. Y si a mí me preguntan cuál es la mejor, yo recomiendo la Supreme, que para mí es como la más sencilla de poner, es descartable, tiene un mordillo que hace que si el paciente no está del todo sedado o si muerde, no te obstruya la vía aérea. Después tiene que ver un videolaringoscopio. O sea, esto está, en mi opinión, dentro de la recomendación mínima. Y después tengo que tener el set para la cricotireotomía. Después vamos a ver cuál es la que mejor se recomienda. Bien. Vamos a analizar entonces ahora el algoritmo que dijimos y repasarlo para tratar de sistematizarnos bien y que quede bien claro qué hay que hacer en la situación de vía aérea difícil imprevista. Antes de empezar nada, ventilación con máscara facial al 100%, mientras que voy viendo lo que pasa. O sea, esto es un acto reflejo. Tenemos un paciente que no sé qué, difícil, no sé qué le pasó, que no para, que no respira, que está con insuficiencia respiratoria. Máscara y ambú tienen que estar prontos, y ya se lo estoy pasando, y abriendo el oxígeno al 100%. O sea, el ambú con una bolsa reservorio para aumentar la FIO2. Tengo que intubarlo con el mejor primer intento de intubación. Esto se repite y se repite y se repite. Y ténganlo siempre presente, con todo lo que hablamos la otra vez. Si me preguntan a mí, el mejor intento de intubación no es con el laringoscopio común, es con un videolaringoscopio. Siempre. Yo soy de los que piensan que todos los pacientes se merecen ser intubados con videolaringoscopio. De entrada, no esperar a que sea difícil. Antes eran muy caros, ahora los precios son mucho más accesibles,
y deberían estar presentes en muchos lados. No lo están. Yo uso el laringoscopio desde el año 2012, que como no conseguía en ningún lado y no había en ningún lado, me inventé uno, me lo mandé a hacer y con ese intubaba a todos los pacientes. Y realmente, digo, soy el fanático número uno del videolaringoscopio. Y no sé si no soy quizás en este país el que tiene más intubaciones con videolaringoscopio, porque en un momento había pasado largamente las 1000 y después las dejé de contar. Entonces, en el primer de intubación, yo tengo que ver qué veo. El grado de visión de Cormack-Leane, que ya hablamos de eso, es fundamental. ¿Y fundamental para qué? Porque eso me condiciona las conductas posteriores, por un lado. Y por otro lado, yo reconozco, veo, y le digo a la persona que está al lado mío, porque según lo que yo vea, según cómo me tiene que ayudar. Porque si yo intento pasar el tubo con un Cormac 2 y no puedo, quizás simplemente con la maniobra de burp, la maniobra de bajar la glotis, hay que bajarla, es backward, upward, right pressure, la presión hacia abajo, hacia atrás y hacia la derecha, que con eso yo a veces modifico 1 o incluso a veces 2 grados de visión de Cormac. Yo tengo que saber qué veo para decirle que está al lado mío, que también tiene que saber cuando yo le esté hablando, que hablemos el mismo idioma, porque es la forma de que me ayude a resolverlo lo que yo no estoy pudiendo resolver. En ese caso, si yo no puedo intubar el conductor de Eichmann, ya lo tengo ahí. O sea, yo arranco la laringoscopía en alguien que no sé si lo voy a poder intubar porque no la pude evaluar, o alguien que sé que es difícil, con el videolaringoscopio y con el Eichmann prontos. Acá está lo que decíamos recién, y lo tengo que saber de memoria. Los 4 grados de visión laringoscópica, porque esto condiciona conducta. Grado 1, hago laringoscopía, veo las cuerdas vocales, no hay prácticamente ningún impedimento para que yo le pase el tubo. A veces no están así, porque lo logro ver, pero la posición, la curvatura, hay un diente que no me deja pasar, entonces ahí, con un conductor, puede ser el conductor común, o no hay nada que me impida usar el Eichmann. Siempre que usen el Eichmann, úsenlo con cuidado. ¿Por qué? Porque metemos algo rígido adentro de la vía aérea. Y eso es traumático. Siempre es traumático. Puede ser que el traumatismo sea leve, pero hay traumatismo siempre. Entonces, si usan el conductor común y corriente, es insinúo el tubo por las cuerdas vocales y en ese momento el ayudante con 2 manos retira el conductor, sostiene el tubo para que no se le salga cuando tracciona del otro, retira el conductor y el tubo después se pasa sin el conductor, porque si no también hay traumatismo. Y si yo le voy a pasar el Eichmann, con mucho cuidado, y pásenlo unos 5, 6, 7, 10 centímetros. No lo manden todo para adentro porque va a pasar la carina, va a ir a algún bronquio o se van a clavar en la carina y voy a traumatizar. Si tengo un Cormac 2 que veo la comisura posterior, pero no veo todas las cuerdas vocales, ahí puedo tener cierto grado de dificultad, pero habitualmente el Cormac 2 se resuelve bien. Lo mismo, Eichmann, un conductor común, o a veces con el mismo tubo, yo me apoyo por acá, apoyo acá en la comisura posterior y paso el tubo, o uso el bisel del tubo incluso para que pase. A partir del grado 3 empiezan los problemas. ¿Por qué? Grado 3 no veo las cuerdas vocales. Yo sé que están abajo de la epiglotis, que la logro ver. Con el grado 3 se ve solo epiglotis. Yo sé que está ahí abajo, pero ¿cómo accedo? Y bueno, acá depende de la experiencia y de lo móvil que sea la epiglotis también. Porque a veces yo con la sonda traqueal común y corriente me meto por acá y yo mismo levanto la epiglotis con el mismo tubo. Y ahí me aparece algo y yo lo paso. O le agrego el conductor para intentar pasarlo por acá, le da un poquito más de rigidez al tubo y quizás me facilita hacer esa misma maniobra. O la otra opción, que es
desde que existe, pasó a ser la primera opción, es utilizar el Leishman. Pero ojo siempre con el Leishman. El Leishman no se va para cualquier lado y resuelve. El Leishman es rasante la epiglotis, tratando de esa curvatura anterior que tiene acá, como para que se dirija hacia adelante, e incluso intentar a ver si no levanta la epiglotis, así yo veo lo que hay abajo, y ahí pasarlo con mucho cuidado. ¿Qué pasa cuando yo tengo una laringoscopía grado 4? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Lo que claramente no voy a hacer es mandar nada para adentro, tirar. Tiro un tubo, tiro un Eichmann, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el Eichmann, para empezar, que uno dice, intento con el Eichmann a ver si va, si tenemos riesgo de traumatizar la tráquea, si va para el esófago, el riesgo de traumatismo del esófago es mucho mayor todavía. Por lo tanto, en el grado 4 se recomienda no hacer nada. Si no logré ver nada, tengo que retirar el laringoscopio, ventilar bajo máscara y buscar alternativas. Eso es fundamental que quede claro, porque ahí es cuando después empieza a haber sangre, y empieza a haber sangre en la vía aérea, y en la bucofaringe, en la vía aérea no llegamos ni a verla, y ahí empieza a haber sangre porque hay traumatismo y uno no sabe qué fue lo que se rompió. Bueno, acá un poco para ver cómo es la intubación con videoendoscopio, le voy a mostrar varios ejemplos. Vamos a esperar que corra el video, que espero que corra. No sé por qué, pero no funciona. A ver si este funciona, qué es lo que se ve por dentro. Esto sí, esto es con el videolaringoscopio, como vamos viendo las estructuras. Ahí aparece la epiglotis. Y ahora vamos a ver venir la sonda traqueal, que con videolaringoscopio se pone de manera sistemática, como ven acá es azul, un conductor. Siempre que se intuba con videolaringoscopio, se intuba con conductor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el concepto que hablamos de la vez pasada, que la visión con el laringoscopio convencional es una visión directa? Por eso se llama laringoscopía directa. El ojo ve directo a las cuerdas vocales. Acá no. Acá lo que lo va a ver es la cámara que está en la punta del videolaringoscopio, y yo le voy a dar una pantalla. Y el videolaringoscopio tiene una gran curvatura. Por lo tanto, si yo miro directo en la boca, no voy a ver nada. Y por lo tanto, es necesario que el tubo recorra este trayecto. Por lo tanto, tiene que estar modificada la curvatura y tiene que ser la misma curvatura que tiene el videolaringoscopio. Yo no sé por qué no marcha este video, pero igual tengo otro video de videolaringoscopio. Acá tenemos otro videolaringoscopio. Bueno, no quieren correr los videos. No están funcionando ninguno de los dos. Bueno, hay otro más todavía, creo. El conductor de Eichmann. Para algunos lo consideramos como la varita mágica porque dentro de la evolución que hemos tenido en el manejo de la vía aérea en los últimos años, algo tan sencillo como esto ha solucionado y evitado problemas de manejo de la vía aérea en miles de ocasiones. Algo muy importante del Eichmann. El Eichmann tiene esta curvatura y en el extremo distal tiene esta curvatura. Lo que pasa habitualmente es que después que viene de fábrica, se manda a esterilizar y cuando viene lo traen envasado recto. Por lo tanto, perdemos esta curvatura.
y cuando lo vamos a utilizar, al perder esta curvatura, perdemos acceso a los sectores anteriores más anteriores de la vía aérea, que por algo la tiene. ¿Ah? Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta, que sería bueno que se guardara en un envase grande en el cual conserve su curvatura. Este es funcional. Acá tienen la laringoscopía, un Cormac 3, se va a ir a epiglotis nada más, y de ahí con el Eichmann va a intentar pasar por detrás de la epiglotis. No es fácil filmarlo, pero salió bastante bien filmado. Y ahí, ven, ahí un segundito después cuando entra, no sé si lo alcanzaron a ver, que se veía la luz glótica. Acá, el que estaba intubando se fue de la raya. Te ven todo lo que pasó Leishman, muchísimo más de lo que debería haberlo pasado. ¿Tá? Se los paso de vuelta a ver si logran ver todo eso. Ahí está cuando intenta levantar la epiglotis para meterse por atrás. Ven que no es tirarlo a ver qué pasa. Y ahí, en un momento, en la filmación, quizás el que lo estaba viendo lo vio mejor, se vieron las cuerdas vocales. ¿Tá? Después que está puesto el Leishman, se enhebra, tiene que estar lubricado, se enhebra la sonda traqueal y se va a deslizar. Siempre tienen que tener un ayudante que los auxilie en el tema. Acá vamos a ver si este funciona. Ahí está. Acá vamos a ver el 2x1 que no funciona hoy. Vamos a ver con el videolaringoscopio más el Eichmann. ¿Tá? Los videolaringoscopios, a diferencia del laringoscopio convencional, no entran cargando la lengua de costado, sino que uno los maneja a la línea media. Acá ya están viendo la epiglotis, y ahí sería un Cormac 3. Solamente vemos epiglotis. Vamos al Eichmann, intentamos meterlo por abajo, y ahí nomás, ya está, ya entró y ya nos alcanza, ya está dentro de la vía aérea. Ven que cuando se mueve el Eichmann nos permite ver las estructuras, el ayudante lo enhebra y ahí lo vamos pasando. Corremos el labio acá para que pase mejor la sonda, no se nos vaya a pinchar el manguito con los dientes, y acá va pasando. ¿Qué nos pasa a veces? Porque el Eichmann a veces queda apoyado sobre una comisura, que el tubo lo queremos pasar y no pasa. ¿Por qué? Porque el Eichmann está apoyado sobre una comisura y el espesor del tubo me choca contra la propia vía aérea. ¿Qué hacemos en esos casos? Rotar el tubo. Tengo que rotarlo para aprovechar el bisel y ahí lograr que pase. Bien, volvemos al algoritmo. Hicimos la laringoscopía con lo que me tocó hacer, si fue con el laringoscopio con el laringoscopio, si fue con el videolaringoscopio con videolaringoscopio. Me falla el primer intento, volvemos al pido ayuda. ¿Tá? Ventilo bajo máscara con oxígeno al 100%, y ahí, después que mejoró la oxemia ventilando bajo máscara, hago un nuevo intento de intubación. Pero no es un nuevo intento de intubación así nomás. Tengo que modificar las condiciones. Yo no puedo, intenté intubar, no pude, intento intubar, no pude. ¿Qué cambió ahí? No cambió nada. ¿Qué resultado diferente voy a tener? Lo más probable es que ninguno. Entonces, ¿qué significa modificar las condiciones? Modifico la posición, modifico los conductores que usé. Si había usado uno común, el segundo intento va a ser con un Eichmann. Y yo sé que muchas veces hay pacientes que necesitan sondas traqueales grandes para poder ser ventilados después, pero en la emergencia, la sonda mayor puede ser de mayor tamaño y puede ser que nos dificulte la intubación también. Más si el paciente no está polarizado, o sea que sus cuerdas vocales se mueven. Entonces, esto es otro elemento a tener en cuenta, pero este es el fundamental, la posición. Y la posición, recuerden lo que hablamos la vez pasada, la posición básica es obligatoria.
fundamental entre cada intento de intubación, y esto lo hay que repetirlo hasta el cansancio, porque uno está en la guerra, a veces se olvida. Ventilo bajo máscara con oxígeno al 100%. Bien, 3 más un intento de intubación fallida, como dijimos hoy. No pudimos, declaramos que no se puede intubar. Ventilo bajo máscara, oxígeno al 100% y trato de mejorar la saturación todo lo que pueda. Y ahí, dentro de dispositivos supraglóticos, la máscara laríngea es el más común, es el más utilizado, y que no va a sellar la vía aérea, pero sí va a poder permitirnos ventilar de manera bastante adecuada y darnos tiempo para después ver qué solución definitiva podemos realizar. La máscara laríngea es un dispositivo que es muy sencillo de aprender a poner, que la curva de aprendizaje con la máscara laríngea es muy corta, y están hechas, incluso se dice que lo primero que le diseñaron era para que los paramédicos la colocaran. Por lo tanto, es muy importante aprender a colocarla. El paciente tiene que tener los reflejos obnubilados, porque si el paciente tiene reflejos, le voy a despertar el reflejo del vómito. Y va a hacer arcadas y la va a expulsar. Así que o los tiene abolidos por la situación clínica del paciente o por la sedación que yo le voy a hacer. ¿Tá? Entonces, abrimos la boca del paciente con una mano, pinza bidigital, y la máscara laríngea, depende cuál, esta es la más vieja, la más antigua, necesito poner el dedo acá para llevarla, una vez que atravieso el labio, la empujo con la otra, y quedó pronta. Insuflo, cada máscara laríngea tiene en el tubo el tamaño y te dice cuánto hay que insuflarla, el rango de insuflación. ¿Tá? Y es así de sencillo colocar una máscara laríngea. Y con esto, si quedó bien, yo ventilo al paciente y le salvo la vida. Hay otra máscara laringia, como por ejemplo la Supreme, que, bueno, tenemos suerte con los videos, no sé, marchaban todos, pero se ve que no. Vamos a ver este otro. Bueno, creo que estaban conectados con el disco duro externo y me parece que al sacárselo era la fuente donde venían estos videos. Bueno, eran ejemplos nomás de colocaciones de máscara laringia diferentes. Hicimos 3 intentos de intubación con máscara laringia, no se pudo intubar, y ahora otra vez vamos a ventilar bajo máscara. ¿Puedo ventilarlo con máscara? El paciente sigue vivo, tengo tiempo, pienso y decido qué es lo que voy a hacer. ¿Tá? Y en ese caso todavía tengo tiempo. ¿Me voy a cansar de ventilarlo bajo máscara? Y bueno, probablemente. Pero el paciente vive y lucha básicamente. Pero, ¿qué pasa cuando no lo puedo ventilar bajo máscara? O no es efectiva y yo no puedo mantener una saturación adecuada. Bueno, ahí obviamente que la situación es altamente crítica, el riesgo de muerte inminente está presente, por lo tanto, todo lo que yo vaya a hacer ahora son maniobras prácticamente de salvataje. Y las maniobras de salvataje en este caso es la vía aérea quirúrgica. Afortunadamente, a este paso es extremadamente raro que haya que llegar. Y lo que vamos a encontrar es, afortunadamente, muy poca experiencia en realizarlo verdaderamente, si no es una traqueostomía arreglada o de emergencia, una situación con el otorrino, el médico, el anestesista, el intensivista, no es común que se enfrente a esta situación, afortunadamente.
Por lo tanto, fue muy difícil y es muy difícil la realización de una pauta y un protocolo de cuál es la mejor vía aérea quirúrgica de emergencia, porque no hay N como para comparar una técnica con la otra. Bueno, ahí vinieron reunión de expertos y lo fueron modificando desde la percutánea a la quirúrgica, y bueno, la quirúrgica ahora es la que hablo porque es la última pauta es lo que recomiendo. Dentro de las opciones, igual se la voy a nombrar, la punción cricotiroidea con un catéter y la ventilación JET transtraqueal, si tengo un dispositivo de ventilación JET, si no, todos los de punción desde el AVCAT 14, conectado con la jeringa, el adaptador para el respirador, y bueno, y ver cuánto le podemos dar de oxígeno. La percutánea, con todos los sets que hay de cricotiroidotomía percutánea, que algunos tienen una técnica tipo Seldinger, y otros son solo por punción, tipo punciono y dejo saco la aguja y queda el catéter puesto. Y la quirúrgica, que hay varias técnicas diferentes. Y esta es la de elección hoy en día. ¿Qué necesito? El equipo es sumamente sencillo de lo que se necesita, por lo tanto, no existe que no esté pronto el kit para esta situación. Y consta de un bisturí y la hoja tiene que ser 10. ¿Por qué 10? Porque tiene que ser ancha. Porque la misma hoja yo la uso para ayudarme a pasar la sonda. Después una bujía con punta angulada, el conductor, falta una R, de Eichmann, ¿tá? Es el que vamos a tener disponible. Y después una sonda fina, por ejemplo una sonda 6. Con esto quedó pronto el set, no necesito más nada. ¿Cómo es la técnica y qué es lo que tengo que reparar? Y bueno, el lugar más recomendable es la membrana cricotiroidea, por ser claramente avascular, y voy a tener menos complicaciones de sangrado con la maniobra. ¿Ah? Bien acá el esquema, bueno, en el esquema acá le pone la máscara, porque mientras que realizamos la maniobra, tenemos que mantener a alguien que haga el intento de seguir ventilando al paciente bajo máscara. ¿Ah? Hay que respirar la membrana, se hace una incisión que he discutido un poco si horizontal o vertical. Cuando es muy fácil identificar la membrana cricotiroidea, dicen que bueno, podés hacerla horizontal porque la pudiste identificar fácil. Pero como no siempre se identifica tan fácil, la recomendación en general es hacerla vertical sobre el plano de la piel y el subcutáneo, como para poder volver a tocar y reparar mejor la membrana cricotiroidea. Después sí, sobre la membrana cricotiroidea, yo ahí sí voy a hacer un corte horizontal. Hago el corte horizontal, la atravieso, va a ser un ruido característico, y ahí paso la bujía. Una vez que paso la bujía, que pasó el Eichmann, igual que como hicimos con la técnica para intubación traqueal, se enhebra la sonda, se pasa la sonda, una vez que el manguito pasa algún centímetro para adentro por acá, ya ahí extraigo el introductor de Eichmann, insuflo y quedó resuelto el problema. En resumen, ven que los resúmenes a veces lo que aclara oscurece un poco, ¿no? Así que vamos a verlo paso a paso. Ventilamos con oxígeno al 100% y hacemos el primer intento de intubación. Pido ayuda si hay un fallo y vuelvo a la ventilación con oxígeno al 100%. Segundo, tercer intento, siempre ventilando, si no entre uno y otro,
con las modificaciones que dijimos, el conductor, el otro operador. No pude, hice un intento, no pude, pero tengo al lado a alguien que sabe, que tiene más experiencia, que viene con la cabeza fría. Le dejo probar. Si yo hice el primer intento en las mejores condiciones, que el paciente está en buena posición, yo estoy en buena posición, lo curaricé para no tener que luchar y pelear contra el paciente, están todas las condiciones, ¿qué voy a cambiar? Que bueno, cambia el operador, si hay alguien más, que intente alguien más. Y lo importante acá no es que yo pueda, sino que se intube. Acá lo importante es poder lograr resolver el problema. Fallamos, no pudimos. Máscara laringia, otra vez con un máximo de 3 intentos, siempre ventilando en el medio, con oxígeno al 100%. Fallo la máscara laringia, intento de ventilación bajo máscara, si no se puede, se declara no se pudo intubar, no se pudo ventilar, y rápidamente tengo que abordar e ir a hacer la vía aérea quirúrgica. Bueno, pasamos ahora a ver si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Lástima que no anduvieron esos videos que quedaron pendientes. No sé por qué no corren. Ninguno. Se los voy a ver. Bien, voy a tratar de sacar acá la pantalla. Muy Bueno, bien. perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Están abiertas las preguntas, así que le pedimos a los participantes que aprovechen este tiempito para hacerle preguntas a Gustavo. No hay ninguna duda, ninguna No, pregunta. bueno, yo te pregunto, Gustavo. O sea que de acuerdo a tu exposición, lo ideal es que todos deberíamos saber intubar con videolaringoscopio. Digo, actualmente en las unidades de medicina intensiva también están como teniendo la posibilidad de tener videolaringoscopio que hasta hace un pocos años no teníamos. Entonces, capaz que lo ideal sería empezar a usarlo, ¿no? Y tener experiencia en usarlo en cualquier vía aérea para después poder usarlos en la vía aérea dificultosas. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Yo siempre que, digo, a veces me tocó dar alguna charla específicamente de videolaringoscopio. Y siempre la comparación que les ponía era, les ponía el teléfono que usábamos cuando éramos chicos, ese con el disco, y el celular, es la misma comparación que el laringoscopio convencional y el videolaringoscopio. Es la misma distancia que hay. ¿Quién anda ahora con ese teléfono? Andamos todos con celular. A los efectos, el videolaringoscopio es lo mismo. Tiene la tecnología que nos ayuda, le bajaron el costo significativamente, o sea que se convirtió en algo accesible y más para cualquier servicio. Entonces, yo creo que es obligatorio para todos los que manejamos la vía aérea aprender a intubar con videolaringoscopio. Y si me preguntan a mí, no para usarlo como rescate en la emergencia, en la urgencia, sino para usarlo todo el tiempo, en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque le voy a dar a cada paciente las mejores garantías y las mayores chances de éxito de la intubación en el primer intento. Entonces, hay que aprender y hay que usarlo. Y después que lo usaste para todos los pacientes, cuando te enfrentes a una vía aérea dificultosa, ya tenés el entrenamiento. Si yo les puedo contar de mi experiencia con el videolaringoscopio, que ya les digo, empecé en el 2012, voy a un congreso en Argentina y los veo. Y los veo y digo, yo quiero esto. Empiezo a averiguar y en aquel momento me muestran uno que para mí es el mejor, que no le voy a decir la marca, pero que costaba en aquel momento en el congreso en Buenos Aires 18.000 euros. Y bueno, está,
Dije, bueno, me parecía que para comprármelo era un poquito caro. Pero agarré, copié el modelo de la pala de intubación difícil, porque ellos tenían palas de todo tipo y algunas son de intubación difícil y otras no. El modelo de la pala de intubación difícil y me hice uno artesanal. Con ese artesanal yo intubé, yo qué sé, ya no sé de cuánto digo, pero como les dije hoy, más a los 1000 paré de contar. Pero después era el que sabían mis colegas que yo lo tenía eso. Entonces, si vos estabas en sala de operaciones y yo andaba en la vuelta, algunos me decían, tengo un paciente que es difícil de intubar. Iba yo con el videoneoscopio y no era difícil de intubar. Y yo no le podía dar la explicación de por qué no era difícil, porque como no probábamos con el videoneoscopio convencional y era con el videoneoscopio, vos le ponías el videoneoscopio y lo intubabas y no tenía ningún problema. Pero eso no te permitía saber por qué era difícil. Pero me pasó muchísimas veces que estás en la sala de al lado y te llaman, no pueden intubar al paciente. Están con el laringoscopio convencional, no pueden, no pueden, no pueden, intentos, 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 y vas vos, enchufás el aparatito, haces la laringoscopía y ves todo. O sea que es una herramienta que te mejora muchísimo el éxito de la intubación, pero es significativamente. También he tenido pacientes, me pasó en más de una oportunidad, pero eso no es para cuando estás aprendiendo, eso es para cuando vos después ya le agarraste la suficiente confianza al dispositivo. No sé, paciente me coordinan, una vez estaba en el americano, era una columna que lo mandaban del interior, de las piedras nomás, acá nomás, porque le habían intentado intubar y no habían podido. Entonces no tenían fibroscopio. Entonces lo mandan a Montevideo, al sanatorio americano, porque tenían disponibilidad de fibroscopio, algo que no existe, no debería ser así. Pero pasa en todos lados. No tenían disponibilidad de fibroscopio, los mandan a Montevideo y coordinan el fibroscopista. Y yo miro al paciente y digo, ¿qué es lo que tenía para no intubarse ese paciente? Y uno cuando lo mira no tenía nada para poderse intubar. Y bueno, le digo al fibroscopista, estaba ahí al lado mío, ya lo tenía. O sea que tenía el plan B ahí al lado. ¿Me dejas probar con el videoneoscopio? A ver si veo, si no veo. Y bueno, paciente que vino con el sello de no se puede intubar, con el videoneoscopio no tuvo ni medio problema. O sea que lo he probado en distintas situaciones en las cuales, habiendo problemas con el videoneoscopio convencional, con el videoneoscopio no lo tenés. Entonces, es como, o sea, si yo no lo uso, estoy privando al paciente de lo mejor. Entonces, yo creo que hoy en día es obligatorio. Si tenemos miedo de costo, de esto, de lo otro, bueno, por lo menos tengámoslo en la bandeja de intubación difícil. Pero aprendamos a usarlo, porque si lo tenés ahí y no lo sabes usar, cuando llegue el paciente para intubación difícil y no lo sabes usar, no te va a ayudar como debería. La curva de aprendizaje no es muy larga para, por lo menos, tener el manejo. Son más o menos como con la máscara laringe, unas 30 intubaciones. O sea, no hay que hacer 2000 para decir, lo domino. No, con 30 vos sabés cómo funciona, empiezas a ver cómo es un poco el jeito que tiene. Hay algunos videoneoscopios que son diferentes de otros. Hay unos que tienen canal, otros que no tienen canal. Eh, y bueno, tenés que elegir uno y aprender a usarlo. Y estaría bueno que en todos los servicios hubiera. Esa es mi recomendación. Y en esa bandeja, valija o carro de intubación difícil, tiene que estar. Si no, todo lo que le vas a dar al paciente, ya de base, en mi opinión, es de menor calidad y con menos seguridad. Por más que, afortunadamente, las intubaciones eh, que se complican de manera importante son bajas, afortunadamente, pero las hay. Y en el N hay. No sé si te contesté la pregunta. Perfecto, clarísimamente, clarísimamente.
No sé, Pablo, que estabas por ahí, si querías preguntar algo o alguien más de los participantes. No, hola Andrea, ¿cómo andás? No, estaba viendo el tema de los fármacos, porque no pude estar en la primera charla, pero vi que ya lo hablaron en la primera charla sobre la inducción, qué fármacos usabas y bueno, si estaba la curarización dentro del plan de intubación en forma sistemática. Y ahora me puse a leer rápidamente lo que habían hablado la pasada. Pero es algo que sí, que habitualmente nos da un poco de cosas, ¿no? Curarizar, ya sea con sulfinicolina o con algún otro relajante muscular, y a ver cómo usabas habitualmente la intubación secuencial rápida y los bloqueantes musculares dentro del plan de intubación. O si le agrega algo a una intubación dificultosa, focalizar al paciente en un segundo intento, por ejemplo. En las pautas de la DAS, o sea, de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, que es inglesa, una de las modificaciones que hacen cuando tienes una vía aérea difícil dice que siempre hay que curarizarla. Al revés, uno dice, tengo miedo de que no se pueda intubar y no le hago el curare. No, acá el planteo es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque me va a dejar las mejores condiciones. La otra vez yo había terminado la charla preguntándoles por qué en anestesia se utiliza siempre los relajantes musculares y por qué en cuidado intensivo no, en una puerta no. Yo en algunos lados digo, no se usan los relajantes musculares, por suerte. ¿Pero eso por qué? Porque cuando vos usás relajantes musculares, lo primero que tenés que hacer es aprender a ventilar bajo máscara. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a ventilar bajo máscara, le di un relajante muscular, no lo puedo intubar, ventilo bajo máscara. Porque el miedo, ¿cuál es cuando le doy el relajante muscular? Ese. No lo pude intubar, está curarizado, no va a respirar solo, no se va a poder defender por sí mismo. Bueno, pero si yo lo ventilo bajo máscara, se va a ventilar, incluso se va a oxigenar mucho mejor. Entonces, esa es una de las razones. ¿Tá? Entonces, primer paso, aprendo a ventilar bajo máscara. Que no es apoyar la máscara y apretar el ambú. Es una técnica que hay que entrenarse. Después que aprendo, me voy a ir animando y me estaría bueno irse animando a curarizar a los pacientes. La succinicolina te va a durar 5 o 10 minutos, pero 5 o 10 minutos si no pudiste intubar y no lo sabes ventilar, eso es dramático. ¿Tá? Ahí viene el problema. ¿Cuál es la ventaja que yo le decía el otro día de utilizar los fármacos, o sea, los hipnóticos, más incluso premedicado con fentanil y el relajante muscular? Es que yo le voy a hacer menos dosis de todo el paciente si lo tengo que sedar. Si vos sedás solo con propofol, tu dosis es más alta que la suma de propofol más fentanil más succinicolina, por ejemplo. Por lo tanto, al darle menos dosis de todo, menos repercusión hemodinámica. Porque vos, con el propofol, podés lograr condiciones de intubación adecuadas porque da cierta relajación muscular. Pero tengo que darle dosis altas. Y las dosis altas de propofol hipotienden a los pacientes sanos también. Nosotros en sala de operaciones lo vemos permanentemente. Cuando ves un paciente y vos le das una dosis alta de propofol, la presión arterial te baja significativamente. Es un paciente joven, sano, se le pasa el efecto inicial y recupera rápidamente. Pero si estás en un paciente crítico y vos le das una alta dosis de propofol, esa recuperación después, ¿cuánto te puede llevar? Ahora, si le doy una dosis baja de propofol hasta que el paciente le hablo y no me responde, ahí ya está sedado. Si yo ahí le doy una dosis mínima de propofol y le meto el laringoscopio con los reflejos que despierta, quizás el paciente luche, seguramente luche. Pero si yo le doy una dosis de propofol en el cual el paciente está sedado, tiene amnesia, porque cuando el paciente no responde ya tiene amnesia. Si yo lo llamo, abra los ojos, no me responde, ya no va a acordarse de lo que venga ahí a continuación. Y le doy una dosis baja de relajante muscular adecuada, ¿no? La dosis baja mínima, es todo mínimo, y la repercusión hemodinámica va a ser menor. Y las condiciones para intubar van a ser mucho mejor, porque la mandíbula se relaja, abro la boca más grande,
tengo más lugar. Levanto la lengua, la cargo, el paciente no está levantando los brazos, no está tosiendo. No tiene, si le hubiese, no tiene reflejo de vómito. O sea, tiene el reflejo de vómito, pero no tiene los músculos como para vomitar. Puede regurgitar espontáneamente por el estómago, eso sí, la parte estomacal, pero la parte abdominal que me lo colabora no la va a tener. O sea, algo le saco. Y las cuerdas vocales están abiertas, tengo más luz para pasar, no las traumatizo tanto. Entonces se convierte mucho más fácil la intubación. Por algo lo hacemos nosotros todos los días en Block. Nosotros priorizamos a los pacientes siempre para que para lograr mejores condiciones, para traumatizar menos, porque nosotros ponemos el tubo y al ratito se lo sacamos. Entonces, si cada intubación es una lucha contra el paciente, en ese caso le voy a traumatizar más la vía aérea. Así que todo eso son facilitadores claros de la intubación traqueal. Yo intubo a veces algunos pacientes que hay que hacerle, que hagan neurocirugía, que hay que hacerles monitoreo de la relajación muscular en intraoperatorio. Y bueno, esos pacientes los intubo sin relajantes musculares. ¿Tá? Le busco la vuelta, busco algunas condiciones, le pongo silocaína en las cuerdas vocales, ¿tá? Para disminuir los reflejos, o a veces también lidocaína intravenosa, bárbaro. Pero mucho más fácil, más sencillo, y hay que estar haciendo menos arte cuando uno lo relaja al paciente. En la presentación anterior tenés todas las dosis y todo de los fármacos de cada uno. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si nadie tiene más preguntas, Gustavo, te agradecemos por tu tiempo. Muy buena la charla, muy clara, y la verdad que muchas gracias por tu dedicación. Bueno, gracias a ustedes por escuchar y bueno, estamos en contacto después para la parte siguiente.